En este punto seguimos compartiendo acerca de el libro La comunidad del discípulo amado del autor Raymond Brown. El autor quiere explicar uno de los fenómenos más interesantes de este evangelio, y es que hay en él aparentes contradicciones. Raymond Brown nos dice que él plantea que en el inicio de este evangelio hubo por lo menos dos comunidades, una comunidad de judíos cristianos y otra comunidad de samaritanos que han sido convertidos por judíos antitemplo y que han servido de catalizador para poder eh, realizar una cristología más alta en este evangelio. Entonces está la pregunta, estos dos grupos, unos judíos cristianos y otros conversos samaritanos por judíos antitemplo, fueron una comunidad dialéctica, fueron una comunidad antitética que tuvieron un conflicto para poder desarrollar una cristología más alta. Lo que plantea el autor es que no, sino que en el Evangelio se evidencia un desarrollo de este pensamiento. Y por lo tanto, esto es lo que puede explicar las aparentes contradicciones que hay en este evangelio. Contradicciones sobre todo desde el punto de vista cristológico, por supuesto, pero también referente, por ejemplo, a los sacramentos, referente a la comunidad. Por ejemplo, Raymond Brown plantea que los antiguos puntos de vista que hay en este evangelio son reinterpretados a través de los nuevos puntos de vista y que utilizando una terminología antigua se eleva el significado de los términos para llevarlos a su plenitud dentro del evangelio de San Juan. Por ejemplo, vamos a encontrar que en el evangelio Jesús dice: el Padre y yo somos una misma cosa. Pero también Jesús va a decir: el Padre es mayor que yo. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Podemos ver que aquí hay una permanencia de una cristología más baja, pero al mismo tiempo también podemos decir que Jesucristo como Dios se plantea en el Evangelio de San Juan no como un rival del Padre, no como un Dios distinto del Padre, y es como podemos ver que en el Evangelio de Juan se empiezan a dar las semillas para poder desarrollar una teología trinitaria. Pero al mismo tiempo, explica el autor, podemos darnos cuenta de cuán lejos se encuentra todavía la alta cristología de Juan de las declaraciones del Concilio de Nicea, en donde el Padre no es mayor que el Hijo. También podemos darnos cuenta cómo existe un lenguaje profético en el enviado de Dios. Normalmente los enviados de Dios eran profetas del Antiguo Testamento que no eran Dios. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, la terminología del enviado de Dios va a derivar en el envío de un hijo preexistente. Y por lo tanto ya la terminología del enviado hace referencia especial a esta teología de Juan como Jesucristo como el Hijo y el Verbo preexistente del Padre. Así también podemos darnos cuenta cómo, por ejemplo, hay dos posiciones entre los sinópticos y el Evangelio de Juan acerca de la crucifixión de Jesús. En los sinópticos la crucifixión parece ser el momento de la repulsa y del abandono de Jesús por parte de su Padre y por parte de la comunidad. En cambio, en una cristología más desarrollada en el Evangelio de Juan, podemos darnos cuenta cómo Jesucristo es alzado en la cruz y no es ni abandonado por su Padre, ni es abandonado por la comunidad, y es el momento en el cual se le declara como rey de los judíos. Es decir, para Juan, la cruz es el momento del triunfo de Jesús, lo que pudiera restar importancia en el Evangelio de Juan a las apariciones del resucitado, porque en los sinópticos las apariciones del resucitado son el momento del triunfo de Jesús y de la reivindicación de su poder. En cambio, Juan va a reinterpretar las apariciones del resucitado porque justamente Jesús ya ha triunfado en la cruz
y entonces se le da un nuevo significado a estas apariciones luego de la crucifixión. Entonces podemos darnos cuenta cómo en el Evangelio de Juan estas aparentes contradicciones se solucionan debido a que el autor del Evangelio no piensa dialécticamente, sino que piensa sintéticamente. Y así podemos darnos cuenta cómo los nuevos puntos de vista reinterpretan por fin a los antiguos. Y así es como Raymond Brown plantea que existe una continuidad, un desarrollo en el pensamiento juánico.